La red familiar. La segunda relación importante para nosotros se inicia al mismo tiempo que nuestra relación con nuestros padres, ya que no solo pertenecemos a nuestros padres, sino también a nuestra red familiar. Junto con nuestros padres también tenemos a sus familias y a partir de ese momento formamos parte de una red familiar en la que se unen las familias del padre y de la madre. Una red familiar actúa como unida por una fuerza que vincula a todos sus miembros y por un sentido del orden y del equilibrio que en todos sus miembros obra de la misma manera. A quien esta fuerza vincula y a quien este sentido tiene en cuenta también forma parte de la red familiar. Y a quien esta fuerza ya no vincula y a quien ya no tiene en cuenta este sentido, tampoco forma parte de la red familiar. Así pues, el alcance de esta fuerza y de este sentido permite deducir quién forma parte de la red familiar. Por regla general, pertenecen a ella. Primero, el hijo y sus hermanos, también aquellos que murieron o nacieron muertos. Segundo, los padres y sus hermanos, también aquellos que murieron Tienes o que que pagar por nacieron adelantado ni que por haberte incorporado tienes que pagar pedido, no. así como los que nacieron muertos, así como los hermanos ilegítimos y hermanastros. Tercero, los abuelos. Cuarto, a veces alguno de los bisabuelos. Quinto, personas que no son familiares, a saber, todos aquellos que hicieron sitio para otros en la red familiar. Por ejemplo, parejas anteriores de los padres o abuelos y todos aquellos por cuya desgracia o muerte otros en la red familiar obtuvieron una ventaja. El vínculo en la red familiar. Los miembros de una red familiar se encuentran vinculados como si fueran una comunidad unida por el destino, en la que la fatalidad de uno también afectará a todos los demás, provocando en ellos el deseo de compartirla. Así, por ejemplo, cuando en una familia un hermano muere a temprana edad, los demás hermanos quieren seguirle. A veces también los padres o abuelos quieren morir porque desean seguir a un hijo o a un nieto muertos. De la misma manera, cuando muere uno de los cónyuges, el otro muchas veces también quiere morir. En esa situación, los vivos interiormente les dicen a los muertos, te sigo. Muchas personas afectadas por enfermedades serias, por ejemplo cáncer, o sufren accidentes graves o se encuentran en peligro de suicidio. Se hallan bajo la presión del vínculo fatal y del amor que el vínculo conlleva, diciendo interiormente, te sigo. Estrechamente unida a este hecho se encuentra la idea de que el uno pudiera hacer las veces del otro, es decir, que pudiera tomar sobre sí el sufrimiento y la expiación y la muerte en lugar del otro para así redimirlo de su destino fatal. La frase interior detrás de este comportamiento sería, mejor que sea yo que tú. Así, por ejemplo, cuando un hijo ve que un miembro de su familia está gravemente enfermo, interiormente le dice, prefiero caer enfermo yo antes que tú. O cuando un hijo ve que alguien ha contraído una culpa grave que tiene que expiar, le dice, prefiero expiarla yo antes que tú. O cuando un hijo ve que personas cercanas quieren abandonar la familia o morir, interiormente les dice, prefiero desaparecer yo antes que tú. En todo caso, llama la atención que sean sobre todo los miembros más jóvenes de la familia los que sufren, expían y pretenden morir en lugar de otros. Es decir, son sobre todo los hijos. No obstante, esta sustitución también se da entre la pareja. Aún cabe señalar que, en la mayoría de los casos, este proceso se desarrolla de forma inconsciente. Es decir,
que los afectados mismos, ya sean aquellos que actúan en lugar de otros o aquellos a quienes este actuar pretende ayudar, no se dan cuenta de ello. Sin embargo, aquel que conoce los vínculos fatales puede liberarse de ellos conscientemente. Donde estos vínculos fatales se muestran con especial claridad es en el trabajo con constelaciones familiares. La integridad. Estrechamente unida al vínculo de un mismo destino, se halla la tendencia a conservar la integridad de la red familiar. Existe un poderoso sentido del orden en la red familiar que de manera idéntica obra en todos sus miembros, cuidando de que todo el que forme parte de la red familiar también sea conservado como miembro, incluso más allá de la muerte, ya que la red familiar abarca tanto a los vivos como a los muertos por regla general, hasta la tercera y a veces la cuarta y quinta generación. Así pues, siempre que la red familiar pierde a uno de sus miembros, por ejemplo, porque se le niega la pertenencia o simplemente porque se le olvida, en el seno de la red familiar se desarrolla la necesidad irresistible de restablecer la integridad perdida. Esto se procura resucitando, entre comillas, por así decirlo, y representando al miembro perdido a través de otro posterior. También este proceso se desarrolla de manera inconsciente y también aquí la carga de restablecer la integridad en primer lugar recae sobre los hijos. A este respecto aportaré un ejemplo bastante obvio. Un hombre durante su matrimonio conoce a una mujer y le dice a su esposa, ya no quiero saber nada de ti. En consecuencia, esta mujer será representada posteriormente por una hija o un hijo del segundo matrimonio del marido. Esta hija luchará contra su padre con el mismo odio que la mujer rechazada, o se retirará de él con la misma tristeza que ella siente. Sin embargo, ni la hija ni los padres saben que está representando y defendiendo a la mujer excluida. La responsabilidad colectiva de la familia. Así pues, en la red familiar, los miembros inocentes tienen que responder de los culpables. De esta forma se pretende reparar o compensar a través de los posteriores la injusticia que sufrieron o cometieron los anteriores. Son sobre todo los hijos los que con más facilidad se ven utilizados por esta instancia superior para compensar una injusticia. Probablemente tenga que ver con que en el seno de la red familiar también existe una jerarquía según la cual los anteriores tienen prioridad sobre los posteriores y los posteriores sirven a los anteriores e incluso son sacrificados para el bien de estos. Por ejemplo, por tanto, en lo que a la compensación se refiere, no existe en la red familiar ninguna justicia como entre iguales. El mismo derecho a la pertenencia. No obstante, en la red familiar gobierna la ley fundamental de que todo el que forma parte también tiene el mismo derecho a la pertenencia. En muchas familias, sin embargo, se niega este derecho a determinados miembros. Así, por ejemplo, cuando un hombre casado tiene un hijo ilegítimo, a veces la mujer dice, de este hijo y de su madre no quiero saber nada, no forman parte. O cuando un miembro de la familia tuvo una suerte difícil, por ejemplo, cuando la primera mujer del abuelo murió de parto. Su destino infunde miedo a los demás, por lo que no se le nombra como si ya no formara parte. O a un miembro de la familia que manifiesta un comportamiento divergente se le dice, eres una vergüenza para nosotros y por eso te excluimos. Gran parte de la moral arrogante en la práctica no significa más que nosotros tenemos más derecho a la pertenencia que tú y vosotros tenéis menos derecho a formar parte que nosotros. O también vosotros habéis perdido vuestro derecho a la pertenencia. En este caso, bueno no significa otra cosa más que yo tengo más derecho y malo significa tú tienes menos derecho. También a los hijos que nacieron muertos o murieron a temprana edad,
Muchas veces se le niega este derecho, por ejemplo, a través del olvido. A veces también ocurre que los padres le dan al hijo siguiente el nombre del hijo muerto. Así de alguna forma le dicen al hijo muerto, ya no formas parte, ya tenemos a alguien que te sustituya. En este caso, el hijo muerto ni siquiera conserva su nombre. Cuando los miembros de la red familiar le niegan el derecho a la pertenencia a otro miembro anterior, sea por desprecio, por miedo ante su destino, o porque se niegan a reconocer que hizo sitio para otros posteriores, o por no querer reconocer lo que le deben. Además, más tarde, bajo la presión del sentido del equilibrio sistémico y mediante la identificación del miembro posterior, un miembro posterior lo imitará sin poder defenderse ni darse cuenta de ello. Por tanto, siempre que a un miembro se le niega la pertenencia en la red familiar, surge la necesidad irresistible de restablecer la integridad perdida y de compensar la justicia cometida, precisamente a través de la representación y de la imitación del miembro excluido. En este contexto también influye el sentimiento de culpa que los miembros vivos de una familia desarrollen ante otro miembro que murió pronto, experimentando su propia vida como una injusticia ante los muertos. En consecuencia, pretenden compensar la injusticia limitando su propia vida sin saber por qué. Perder el derecho a la pertenencia. Ahora bien, si un miembro de la red familiar mata a otro miembro, pierde su derecho a la pertenencia. Tiene que ser excluido. Si a pesar de todo permanece en la red familiar, frecuentemente en su lugar se marcha otro miembro. En la mayoría de los casos, otra vez un hijo. Por tanto, la indulgencia para este asesino significa dureza para un hijo inocente. Lo mismo también se aplica a amenazas o intentos de asesinato. Los abortos intencionados, sin embargo, no caen bajo esta ley sistémica, porque a veces tengan consecuencias similares, aunque a veces tengan consecuencias similares para los padres personalmente. Los hijos abortados por regla general no son representados por los otros hijos. También otros asesinos pierden su derecho a la pertenencia, quizá porque inconscientemente en el alma aún sigue actuando el orden de la venganza de la sangre. Su exclusión sería pues una reparación para el sistema de la víctima. También aquí se muestra cuando se nos marcha cuando no se marcha el perpetrador, muchas veces se va un inocente en su lugar, en la mayoría de los casos un hijo. Los órdenes del amor. En la red familiar reina un orden arcaico que aumenta la desdicha y el sufrimiento en vez de contenerlos, ya que cuando un pospuesto bajo la presión del ciego sentido de la compensación, posteriormente pretende arreglar algo pasado en lugar de un antepuesto, el mal no conoce fin. Este orden conserva su fuerza mientras permanece inconsciente. En cambio, una vez haya salido a la luz, tenemos la posibilidad de cumplirlo de otra manera y sin sus consecuencias fatales. Entonces pueden actuar otros órdenes que también con relación a la compensación les confieren los mismos derechos a los posteriores que a los anteriores. A estos órdenes los llamo órdenes del amor. A diferencia del amor ciego que en la red familiar intenta compensar la fatalidad a través de la fatalidad, este es un amor consciente, un amor que compensa de manera sanadora y pone fin al mal a través del bien. Ilustraré esta idea a través de algunos ejemplos. Primeramente, con relación a las frases de te sigo y mejor que sea yo que tú. Cuando una persona dice estas frases interiormente, le hago pronunciarlas con la mirada puesta en la persona a la que pretende seguir
o en cuyo lugar está dispuesto a sufrir, a expiar o a morir. Mirando a los ojos a esa persona, ya no puede pronunciar esas frases, ya que en este momento se da cuenta de que también esa persona ama y que rechazaría ese ofrecimiento. El siguiente paso sería que le diera a esa persona, le dijera a esa persona, tú eres grande y yo pequeño. Me inclino ante tu destino y tomo el mío tal como me venga dado. Por favor, bendíceme si me quedo y si dejo que te vayas con amor. Así se haya unido a aquella persona por un amor mucho más profundo que intentando seguirle y tomar sobre sí el destino del otro. Y aquella persona, en vez de amenazar con felicidad, en vez de amenazar su felicidad, como él lo temía, velará por ella con amor. O cuando alguien pretende seguir a la muerte a una persona que falleció, por ejemplo, un hijo, un hermano que murió a temprana edad, puede decir, tú eres mi hermano o mi hermana. Te respeto como mi hermano o hermana. En mi corazón tienes un lugar. Me inclino ante tu destino, sea cual fuera, y asumo mi propio destino, tal como me esté dado. Así, en vez de ir los vivos hacia los muertos vienen hacia los vivos velando por ellos con amor. O cuando un hijo se siente culpable porque él vive mientras su hermano o su hermana están muertos, puede decirle, querido hermano, querida hermana, tú estás muerta, yo aún vivo un poco. Después también moriré. De esta manera se acaba la superioridad ante los muertos y justamente así el hijo que sobrevivió puede vivir sin sentirse culpable. O cuando se olvidó o se excluyó a un miembro de la familia. La integridad puede ser restablecida reconociendo y respetando a los excluidos. En un primer lugar, este sería un proceso interior. Así, una segunda mujer tendría que decirle a la primera, tú eres la primera, yo la segunda. Reconozco que tú hiciste sitio para mí. Cuando la primera mujer fue tratada injustamente, aún puede añadir, reconozco que se te trató injustamente y que tengo a mi marido a tu costa. Y puede decirle, por favor, mírame con buenos ojos y tomo y conservo a mi marido como marido. Y por favor, mira con buenos ojos a mis hijos. Al trabajar con constelaciones familiares se puede ver cómo se relaja la expresión de la primera mujer y cómo asiente porque es respetada. En este momento el orden se restablece y ya no es necesario que la mujer sea representada por ningún hijo. Aportaré otro ejemplo más. Un hombre joven, empresario y único representante de un producto en su país, se presenta en un Porsche y cuenta sus éxitos. Es obvio que sabe y vale y tiene un atractivo irresistible, pero bebe y su con- contable le avisa que saca demasiado dinero de la empresa para fines privados, con lo cual pone en peligro el negocio. A pesar de los éxitos logrados hasta el momento, en su interior y de manera casi imperceptible, busca perderlo otra vez. Se descubre que su madre echó a su primer marido porque lo tenía por unos calzonazos. Más adelante se casó con el padre de este primer joven, introduciendo al hijo en su primer matrimonio en la nueva relación. Este ya no pudo ver más a su propio padre y hasta ese día no había restablecido el contacto con él. Ni siquiera sabía si aún vivía. El empresario joven se dio cuenta de que a la larga no se atrevía a tener éxito porque pensaba que debía su vida a la desgracia de su hermano. Encontró la siguiente solución.
En primer lugar, pudo reconocer que el matrimonio de sus padres y su propia vida tenían una relación fatal con la pérdida que tuvieron que sufrir su hermano y el padre de éste. En segundo lugar, y a pesar de todo, pudo afirmar que su propia felicidad, pudo afirmar su propia felicidad diciéndoles a todos los demás que también él esperaría ser reconocido con los mismos derechos y a un mismo nivel que ellos. En tercer lugar, estaba dispuesto a hacerle un favor especial a su hermano para que para de esta manera reconocer su voluntad de llegar a un equilibrio entre tomar y dar. Se propuso encontrar al padre de su hermano y arreglar un reencuentro entre los dos, donde reinan los órdenes del amor, la responsabilidad colectiva por la injusticia cometida se acaba, ya que la culpa y sus consecuencias permanecen allá donde permanecen, y la ciega necesidad de compensación negativa que interminablemente va generando el mal por el mal es sustituida por la compensación positiva. Esta se logra si los posteriores toman de los anteriores, sea cual fuera el precio que tuvieron que pagar y si los honran y si honran a los anteriores independientemente de que estos hicieron. Y además, si lo pasado fuera malo o bueno, también puede ser pasado. Así, los excluidos recuperan su derecho de hospitalidad y en vez de atemorizarnos, nos aportan paz. Y nosotros, concediéndoles el lugar que les corresponde en nuestra alma, estamos en paz con ellos y, dado que realmente tenemos a todos los que forman parte de nosotros, nos sentimos completos e íntegros.